a dónde estábamos, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar los principales apartados que hacen referencia al mismo. Bien, ¿de qué es lo que vamos a tratar de hablar hoy? Pues vamos a tratar de abordar las escuelas que tienen que ver desde la escuela francesa hasta la escuela anglosajona, así como los principales primeros intentos de codificación del derecho internacional privado. En la sesión anterior estábamos haciendo referencia a dos de los principales exponentes de la escuela italiana. Y para tal efecto, nosotros estábamos haciendo referencia a Bartolo de Sassoferrato y Baldos de Ubaldis. Bartolo de Sassoferrato como Baldos de Ubaldis coinciden en un punto muy principal, que los bienes inmuebles se rigen por el lugar donde se encuentran ubicados. Ambos autores dividen, ¿verdad?, los derechos reales en personales y territoriales. Ahora, ¿nosotros en qué área nos encontramos ubicados? Nosotros nos ubicamos ubicados dentro de todo el derecho internacional privado, al área relativa, valga la redundancia, de los derechos reales. Estos derechos reales, jóvenes, ¿verdad?, compañeros de trabajo, para lo que estamos llevando a cabo, nos interesa saber algunos conceptos principales. Primero, saber diferenciar cuál es la diferencia, valga la redundancia, ¿verdad?, entre derecho real y derecho personal. Y dentro del derecho real, ¿cuál es la diferencia entre nuda propiedad y usufructo? Y también definir un concepto que se llama comitas gentium o cortesía. ¿Ya? Pero vamos a ir por partes. Entonces, primero hay que diferenciar entre un derecho real y un derecho personal. Esto se aplica sobre todo a los inmuebles. ¿Sí? Vale. Dice, vamos a definirlo. Dice, el derecho real se contrapone al término de derecho personal, también denominado derecho de crédito o de obligaciones. Los derechos reales otorgan al titular de un poder sobre una cosa. Otorgan a su titular un poder sobre una cosa. Mientras que los derechos personales conceden la facultad de exigir un comportamiento a otra persona. Nuda propiedad es el derecho de una persona, nudo propietario, a ser dueño de un bien con la limitación de no poder gozar o disfrutar de él. El usufructo es el derecho de goce, uso y disfrute de una persona usufructuario sobre el bien que pertenece al nudo propietario. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, si tú, como tal, fíjate bien, este fuera el inmueble donde yo estoy señalando ahorita con el mouse, todo este fuera el inmueble, yo tengo el derecho real sobre esto, ¿sí? El derecho personal sería el derecho que yo tengo frente a terceros de exigirle que se me respete mi derecho, ¿ya? Como los vecinos o como los colindantes. Repito, el derecho real es el que yo poseo sobre el inmueble. Al tener yo el derecho real, yo como tal, Francisco, yo tengo la nuda propiedad y tengo el usufructo. El derecho personal sería el derecho que yo tengo frente a terceros para exigirle que se me respete ese derecho. ¿Se entiende hasta ahorita eso? Sí, Lick. Vaya, dentro del derecho real está la nuda propiedad y el usufructo. Pueden darse dos hipótesis. La primera,
que una sola persona tenga la nuda propiedad y el usufructo, es decir, es dueño de todo. Pero se han dado casos en que dentro de un mismo inmueble, un fulano tiene la nuda propiedad y otro individuo tiene el usufructo. Es decir, uno tiene el derecho sobre el inmueble, pero sobre los frutos civiles que percibe el inmueble, el nudo propietario no lo tiene, solo lo tiene el usufructuario. Un ejemplo de fruto civil es el canon de arrendamiento, ¿sí? Los frutos civiles no son mangos ni son piñas, esos son frutos naturales. Los frutos civiles es lo que percibe el inmueble, lo que se puede rescatar. Y lo que se puede rescatar es el arrendamiento o alquiler, como ustedes lo conocen. Entonces, lo que percibe como cuotas, que no, en derecho civil no se llaman cuotas, sino canon de arrendamiento, ¿sí? Ese es el fruto civil. Por lo tanto, pueden darse dos hipótesis en el derecho real. Primero, que una sola persona tenga la nuda propiedad del usufructo. Pero también se puede dar una segunda hipótesis en que una tenga la nuda propiedad y el otro tenga el usufructo. Pero con la diferencia, que el que tiene la nuda propiedad puede disfrutar el inmueble, menos de los frutos civiles. El que puede disfrutar de los frutos civiles, ¿quién es? Quien tenga Usufructo. el usufructo. ¿Se entiende, compañeros? ¿O les explico otra vez? Sí, se entiende. Lick, ¿podría explicar otra vez lo de la nuda propiedad y darme un ejemplo? Vale, Porque no entendí vale. muy El bien primer eso. ejemplo, el ejemplo es un inmueble, cualquiera. Ya. Todos los inmuebles tienen nuda propiedad y usufructo. Lo que pasa es que eso sale a la luz cuando ya salen dos dueños o tres dueños del mismo inmueble. Cuando existe un solo dueño, no hablamos de nuda propiedad ni usufructo. Con decir que tiene el derecho real, ya de hecho ya tiene la nuda propiedad y el usufructo. ¿Me entendés? Vos compras una casa. Si vos la compras, ¿qué dos derechos tenés? Tengo derecho sobre la casa, O sea, tenés la... La nuda propiedad y el el usufructo. usufructo. Oh, correcto. Y Pero, ¿qué pasa si queremos dividir en los dos aspectos del derecho real? ¿Se puede? Sí. Sí. sí, Uno tiene el 100% de la nuda propiedad y otro tiene el 100% del usufructo. ¿Saben para qué hace esto? Para que las personas no los corran de sus casas. Déjenme decirle, pero allá afuera el código no dice nada, pero en la vida real así es. Entonces, cuando la persona muere, solo se cancela el usufructo presentando la partida de función de la persona. Y ya el que tiene la nuda propiedad es dueño del usufructo también. Pero también en vida tú le puedes vender el usufructo a otra persona. Ahora, yo no creo que nadie ande haciendo eso. ¿Cómo voy a comprar un inmueble donde el dueño es otro y yo solo voy a sacar los frutos civiles? Eso lo entiende el código, pero la gente no te lo va a entender. Me captan. sí, ¿Y el derecho personal qué sería? el derecho sobre una persona en la, Que o la tengo yo relación de una frente persona. a terceros Ajá, a que se me respete ese derecho. Que esa persona no pase de los cercos donde colinda el inmueble. ¿Me doy a entender? sí, Vale, ahora me han comprendido la diferencia, porque si no, no podemos pasar, si no me han entendido. Alguien que no haya entendido, vuelve a explicar. ¿Has comprendido la diferencia entre derecho real y derecho personal? Esmeralda, Sí. es nueva propiedad y usufructo. ¿Sí? Bien. Si has comprendido esa diferencia, vale, derecho real y derecho personal. Dentro de los derechos reales tenemos la nueva propiedad y el usufructo. Para entender eso, entonces pasemos primero por la escuela francesa. La escuela francesa tiene por lo menos dos autores principales, a Charles Dumoulin, a Carlos Dumoulin y Bertrand de Argenteuil, 1519-1590. ¿Cuál es la gran diferencia de estos dos autores? Leamos primero la lámina. Dice: diversifica las leyes en personales y territoriales. Distinguió entre los estatutos, que se refieren a los actos y a las sentencias, y respecto a las territoriales, la regla locus regim actum, es decir, la regla aquella que dice que el inmueble se rige en base a donde está ubicado el inmueble. Pero si estos se refieren a las cosas territoriales, extraterritoriales. Respecto de las leyes relativas a las personales, la capacidad del Estado debe regirse por la legislación del domicilio de la misma. ¿Qué podemos rescatar de este autor?
Bueno, que él divide las leyes, al igual que los otros autores de italianos, en personales y territoriales. Pero respecto a lo que es el inmueble, este se rige por la legislación del domicilio de la misma. Es decir, si el inmueble está ubicado en San Salvador, se va a regir por la ley de San Salvador. Pero Bertrand de Argentre, ¿qué nos dice? Pero que a diferencia de los italianos y a diferencia de Carlos Dumoulin, él divide los inmuebles en territoriales, reales y mixtos. ¿Sí? Territoriales, reales y mixtos. Mixtos, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo son territoriales y al mismo tiempo son reales. Pero, dice aquí, los derechos reales se refieren a los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Bienes muebles y bienes inmuebles. Los derechos personales se refieren a la persona y su capacidad de exigibilidad frente a otro, lo que yo estaba viendo en un principio. Y los estatutos mixtos, los que engloban bienes y personas. Es decir, el primer autor diferencia entre derechos personales y derechos reales. El segundo autor, Bertrand de Argentre, de la escuela francesa, los divide en territoriales, personales y mixtos. ¿Sí? Y a la vez, ¿verdad? Ambos coinciden en la parte relativa que el inmueble se rige por el lugar donde las leyes se rigen, el inmueble se rige por las leyes del lugar donde se encuentra ubicado. ¿Nota la diferencia entre Charles Dumoulin y Bertrand de Argentre? De que se hace esa tercera clasificación. Él hace esa tercera clasificación, ¿sí? Él hace esa tercera clasificación. Los mixtos, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo pueden ser reales y personales. ¿Saben? A mí me llama la atención porque en las escrituras de compraventa, por lo menos que yo he realizado en algún momento, hay una cláusula que dice, bueno, dice en la ciudad de San Salvador, tanto, la comparación de fulano tal y me dice. Luego dice que por el precio de tal persona, ¿verdad? Vende el inmueble a fulano de tal por el precio. En este acto le hace la tradición del dominio, posesión, uso, goce y demás derechos. Vengo yo y le coloco demás derechos reales y personales. Viene en el CNR y me dicen, miren, me dice, quítele eso de personal. Y no el código dice personal. Bueno, habría que quitárselo. Pero ¿por qué habría que quitarle personal? Porque es el derecho. Ya se entiende que si yo tengo el derecho real, me asiste el derecho personal. Y al decir el derecho real, hago referencia a todo lo que estamos hablando aquí, a la nuda propiedad del usufructo. Aunque los autores no hablan de eso, al hacer referencia a los derechos reales, está haciendo referencia a la nuda propiedad y al usufructo. Pregunta de examen. Dígame la diferencia a partir de un ejemplo entre nuda propiedad y usufructo. ¿Ya? Entonces él hace esa tercera clasificación. A ver, compañero que intervino por último, ¿has comprendido? Sí, sí. Repítame la diferencia entre Charles Dumoulin y Bertrand de Argentre. La diferencia es de que Bertrand de Argentre incluye una tercera clasificación de bienes mixtos, mientras que Dumoulin solo visualiza entre los derechos territoriales y los personales. Ok, muy bien. Esa es la escuela francesa. Va. En la escuela holandesa hablan de territorialidad absoluta. ¿Sí? O sea, el territorio total, y aquí no vamos a plantear ninguna excepción, pero tenemos tres autores. Pablo Boet, padre. Juan Boet, que nos quedó aquí en el ejemplo, pero ya vamos a ver. Aquí está. Juan Boet, hijo. Y Ulrich Huber. Vamos a ver. Pablo Boet, Juan Boet y Ulrich Huber. Vale. Pablo Boet dice así. Territorialidad se rige por territorialidad absoluta, aunque se planteen excepciones. La idea de que las leyes extranjeras se aplican excepcionalmente, es decir, es cierto, el inmueble se rige por el lugar donde se encuentra ubicado, eso ahí no lo podemos ubicar, pero el territorio es absoluto. Sin embargo, vamos a aplicar la ley extranjera en algún momento por pura cortesía o comitas gentium. Anoten eso, cortesía
o comitas gentium. Quien introdujo ese término fue Pablo Boeta. Acoge la idea de clasificar en personales, reales y mixtas. Vale. ¿Qué es el aporte de? Habla de territorialidad absoluta, número 1. Número 2, clasifica las leyes, al igual que Bertrand de Argentre, en personales, reales y mixtas, pero introduce un nuevo concepto que se llama comitas gentium, es decir, aplicar la ley extranjera por pura cortesía. En la escuela anglosajona nos dice de que podemos aplicar el comitas gentium o pura cortesía, pero no es solo por ayudar a los demás, sino que eso debe de constar en un tratado. ¿Qué es eso de comitas gentium o cortesía? A ver, Daniel Eduardo, Reyes, ¿está presente? Sí, licenciado. Léame, por favor, la diapositiva. Comitas gentium o cortesía. Ex lata, lat, que significa amabilidad. Expresión latina. Expresión latina que significa amabilidad de dos pueblos, naciones, y se utiliza para referenciar a las costumbres que perduran. Puramente. Bueno, tengo bien pequeño esto. Que puramente convencionales que los estados emplean en sus relaciones y no son jurídicamente obligatorias. ¿Cómo? Es que tengo bien pequeño la pantalla. Vaya. Dice expresión latina que significa amabilidad de dos pueblos, naciones, y se utiliza para referenciar a... Se te corta el audio por momentos. Hola. Pero, vaya, es la amabilidad entre tengo mal el link. Por ejemplo, vaya, entre El Salvador y Honduras, por ejemplo, la amabilidad entre dos pueblos. Y se utiliza para referirse a las costumbres puramente convencionales que los estados emplean en sus relaciones y que no son jurídicamente obligatorias. Podemos aplicar el comitas gentium, o sea, o cortesía, pero no es obligatorio, es una excepción a la territorialidad. Lo mismo dice su hijo Juan Boet y Ulrich Huber, pero ya más adelante, Story y dicen que sí se puede, pero debe de constar en un tratado. Veamos un ejemplo de comitas gentium o cortesía. Como ustedes sabrán, el derecho internacional privado tiene una diversidad de áreas. Cuando estudiamos la relación del derecho internacional privado con otras ramas del derecho, una de esas relaciones es con el derecho marítimo. Vaya. Así se los explico, para que ustedes se ubiquen. Todos nos ha gustado siempre ir al mar. ¿Has visto la parte seca de la parte húmeda del mar cuando ya vas ingresando? ¿Alguien lo ha notado, verdad? Nunca nos has notado la parte como húmeda, la arena húmeda y la parte donde pega el gran sol. Cuando antes de ingresar. Vale. Ubiquémonos ahí, imaginémonos que estamos ahí. No me voy a meter en definiciones, pero desde allí, contando desde la ola más alta hasta donde se encuentra a veces una esferita que han visto que colocan como al final, han visto, que ya está como una pelotita. Y en algunas ocasiones la colocan. Sí, hasta allí tenemos nosotros la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, según el Código Civil, son 200 millas marítimas en línea recta. Estoy parado en línea recta desde ahí viendo esa pelotita. Después de esas 200 millas, yo ya estoy en alta mar. En alta mar no hay ninguna ley que rija eso. O sea, ese es el territorio que no pertenece ni a Honduras, ni a El Salvador, ni a Nicaragua, ni a Costa Rica. No le pertenece a nadie. La parte que está abajo de la zona económica exclusiva es conocida como, acá, todo esto de aquí,
como la plataforma continental, ¿sí? Lo que está más abajo de la plataforma serían los fondos marinos. Y este cielo abierto que ustedes ven acá no se llama espacio aéreo porque está sobre el mar, se llama espacio suprayaciente. ¿Me entienden esos conceptos? Sí, O lo repito. ¿Alguien que no haya comprendido lo que estamos hablando? Para Sí, lo poder del explicar. espacio suprayacente es lo que mencionaba. Ajá, ¿qué pasa con el espacio suprayaciente? Eso, o sea, solo se ubica en la parte donde se encuentra la plataforma. Como, eso sí no lo Ajá, entendí. donde está el mar, todo lo que está encima del mar. Ah, ok. Ya cuando tú estás, por ejemplo, ya salís a comer al puerto y ya no hay nada ahí, ¿qué sería ahí? ¿Espacio? Espacio aéreo. Así es, así es. Y si estoy, así como están estos muchachos encima del barco, ¿qué es? Espacio suprayaciente. Es correcto, vale. Ahora, se da el caso, fíjese, de que Honduras quiere entregar mercadería, por ejemplo, a Panamá, pero para no dar la gran vuelta, así como nosotros hacemos con el carro, como nosotros decimos, ¿verdad? Darle la vuelta completa a la manzana. Queremos pasar por fronteras salvadoreñas. Entonces hay algo que se llama paso inocente, ¿sí? Digamos que aquí está El Salvador, aquí está Honduras. Entonces Honduras, para no hacer esto que estoy haciendo yo con el mouse, hace esto. ¿Me entiende? Sí. Vaya. Entonces, ¿qué pasa si pasando por El Salvador, este barco tiene un problema de cortocircuito y se incendia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como esto que está aquí. Salvaguardarlo. ¿Qué te dice que es un salvamento marino? Te dice la CONVEMAR que es todo el conjunto de acciones que llevan a cabo con el claro objetivo de velar por la seguridad de todas las embarcaciones y las personas que en ese momento se encuentran en las aguas de un determinado lugar. Este es un ejemplo moderno de comitas gentium. Y digo moderno porque el salvamento marino está comprendido en la CONVEMAR. Y dice la escuela anglosajona que eso sí se puede, si está en un tratado, pero este señor decía que esto deberíamos aplicarlo, aunque no estuviera en un tratado, sino por pura cortesía. cortesía. Ya, ¿qué es una cortesía? Dígame, un acto cortés entre seres humanos. Ceder el asiento a una persona que tiene discapacidad en el transporte público. Así, ¿y eso está en alguna legislación? No, ¿Por qué lo haces? por pura cortesía. Y por pura costumbre puramente convencional. Ahora, También para demostrar amabilidad. correcto, amabilidad, buenos oficios. Ahora, entre estados que son dos seres ficticios, ¿cómo se puede dar ese comitas gentium o cortesía? Un ejemplo de esto es esto. Díganme ustedes si en el pasado no se pudieron dar esos hechos. Claro que sí. Si no vea todo lo que han encontrado en los fondos marinos, la forma como ayudar o salvaguardar al vecino. Tú estás viendo que pidió permiso para pasar y tuvo problemas y tú solamente vas a ver que se incendia. No, es tu responsabilidad ver esto. Pero ¿qué pasaría si esto no pasara en el paso inocente, sino que pasara por aquí, por alta mar? También podrías ayudarle por cortesía, claro que sí, aunque las leyes no regulan esa parte. Yo me recuerdo, y tal vez no está muy bien a cuenta el ejemplo, pero en una serie de Los Simpsons salía de que querían ingerir bebidas alcohólicas en alta mar, donde la ley no rige, y querían armar problemas, unas peleas entre los animales. ¿Pero por qué querían ir a alta mar? Porque no se puede aplicar ninguna legislación, creo. ¿Sí? Así es. En la serie no lo dice, pero nosotros como estudiantes de Derecho, nosotros sabemos que eso es así. Pero me han comprendido qué es un comita gentium o cortesía en Derecho. Sí. Sí, Vaya, vaya. Entonces, un ejemplo sería el salvamento en el mar o salvamento marino. Ya. Acuérdense, cortesía. Viene Juan Boet, hijo, y dice, él acoge el principio de territorialidad con excepción por cortesía, lo mismo que su padre. Él habla de la territorialidad absoluta, pero por excepción se puede aplicar la cortesía y clasifica las leyes al igual que su padre
en personales, reales y mixtas. Ulbricht Huber dice, las leyes tienen una fuerza dentro de los límites del gobierno y obligan a los que son súbditos a este. Toda persona, desde la perspectiva del alcance que se encuentre dentro del límite del gobierno, debe de considerarse súbdito de ley. Es decir, en español, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a nuestras leyes, pero cualquiera que ingrese acá debe de someterse a lo que la ley dice. Se aplica el comitas gentium. Por excepción, gobernadores admiten por cortesía que las leyes foráneas tengan vigencia entre sus límites, solamente con esa pequeña referencia. Y cuando habla entre los límites, imagínate que estos problemas se puedan dar aquí en Nahuatelique. Nahuatelique es un pueblo de Chalatenango que con la partición de la cuestión limítrofe entre Honduras y El Salvador, Nahuatelique quedó dividido. Una parte de la población es de Honduras y otra parte de la población es de El Salvador. ¿Ya sabían ustedes eso? ¿No lo sabían? Nahuatelique. Investiguen qué es Nahuatelique nosotros, un H intercalada. Entonces eso sí es. Vale, entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar entre estos tres? Similitudes. Los tres hablan de reales, personales y mixtas. Los tres aplican comitas gentium por excepción, ¿sí? Y los tres dicen que las comitas gentium no deben de estar reguladas en ningún tratado. ¿Se entiende? Y un ejemplo de comita gentium. En la actualidad, el salvamento marino. Alguien me dijo en una ocasión si el hecho de que El Salvador haya ayudado a otros países durante el huracán, la tormenta tropical Amanda, era considerado un comitas gentium. ¿Ustedes qué piensan? Que sí, porque no era su obligación hacerlo y era extraterritorial. Pero eso, Sí. pero en base a principios humanitarios. Ah, sí. Aunque eso era en el pasado. Hoy, como rige el positivismo, para que sea comitas gentium, debe estar regulado en la ley. Por lo tanto, no es. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, En la antes, escuela holandesa existe el comitas gentium. En la escuela anglosajona existe el comitas gentium. Vale. La definición es la misma, pero ¿cuál es la diferencia, les he dicho, entre la holandesa y la anglosajona? que uno está regulado y otro no se hacía por mera amabilidad o cortesía. ¿Dónde no está regulado? En ¿En la en la escuela francesa y en la holandesa sí. Bueno, holandesa? En la holandesa no está regulado. y En en la la anglosajona sí. anglosajona sí. Ajá. Así es, muchachos, así es. Debe estar regulado. Permítame escuchar aquí el audio. Le pregunto si se está grabando la sesión. Sí, Lick. Hasta ahorita estamos bien. Vaya, repasemos mentalmente. Italiana, ¿cómo se llama? Francesa y holandesa. Premisa principal de la italiana: territorial y personal. Pero también nos habla de que el inmueble se rige por el lugar donde se encuentra ubicado. La francesa introduce lo que es el mixto, real, personal y mixto. Eso es bien importante. En la holandesa recoge también lo mismo, pero agrega un término que se llama comitas gentium. Yo la idea que les quiero vender esta mañana es que en la holandesa el comitas gentium no era necesario que estuviese regulado en ningún tratado, todo se hacía por pura cortesía. Este término es adoptado actualmente por la Convemar como salvamento marino. La gran diferencia entre 1619 al 1677 al 2021 es que en esta época se aplicaba por cortesía, pero no estaba en ningún tratado. Pero en la escuela anglosajona, que es la que vamos a ver acá, sí aplica
el comitas gentium, en base a este autor que van a ver ustedes por último, él acoge el comitas gentium, pero debe estar regulado en un tratado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se dio entre El Salvador y Honduras por la tormenta Amanda, sí es cortesía, pero no está aplicado en ninguna legislación. Por lo tanto, no es comitas gentium, no es una cuestión en base a principios humanitarios. ¿Se entiende? ¿Algún Sí. comentario ahorita de esto? Paso a la siguiente diapositiva, ¿puedo? ¿O alguien tiene algún comentario que hacer? ¿O algo que está ahorita no haya quedado claro? Dígame. Puede preguntar lo que usted guste. Acuérdense que esto ya no lo vamos a volver a hablar porque de aquí hasta la próxima clase ya tenemos que hablar de las cuestiones jurídicas. ¿Comprenden las tres bases? ¿O volvemos a explicar todo de un principio? No hay ningún problema. No, todo está bien, todo está bien. Yo Se entiende. quería saber Hola, si hola, te podría escucho. darme. Te escucho. Yo quería saber si podría darme un Ajá. ejemplo de eso, o sea, los mixtos. Un ejemplo conciso porque sí entendí que era la mezcla entre territoriales y Vale, personales. es que mira, la cosa es así, ¿va? Ya entender la diferencia entre reales y personales. Ya. Sí, Lo que pasa es que antes decían los autores que tenías derechos reales y tenías derechos personales. Pero decía un autor, mire, ¿y por qué vamos a hablar como que fueran dos figuras diferentes? Si una misma persona puede decirse que al decir tener derechos reales, tú tienes personales y reales, usufructo, nuda propiedad, todo lo tienes en una sola persona. sí, Por lo tanto, puedes tener personales, puedes tener reales, pero en la otra cajita tú puedes tener los dos al mismo tiempo. Es decir, tenemos mixtos, pues así de sencillo. sí, ya entendí, Hoy gracias, sí. Lee. Sí. Vaya. Ahora, en la época moderna se dan dos cosas. En esta época el derecho internacional privado aparece como una rama especializada del derecho y se dan los primeros intentos de codificación. En el libro de Larios Ochaita, que está agregado a su texto, nos habla de los autores como Story, de Estados Unidos, Burche, de Gran Bretaña, Schaffner, de Alemania, Rocco, de Italia, Félix, de Francia, Ferter, de España, Paroldo, de Italia, y finalmente nosotros tenemos al señor Antonio Sánchez de Bustamante y Silver de Bustamante, nacido entre 1865 y 1951, como los principales autores de esta escuela. Ese señor, ¿a quién le suena? Al ¿Con quién código de se Bustamante. familiarizan con ese señor? Vamos a ver quién. Es por supuesto, 1928 La Habana, ¿sí? Al Código de Bustamante. ¿Quién era este Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven? Boris Adonis, ¿está presente? Juárez. Rolando Juárez Merino, ¿está presente? Fátima Lourdes López. ¿Dónde están, compañeros? Madeline Madrid. ¿Se escucha, compañeros? Sí, Lee, se escucha. Se escucha. Sí, se escucha. Diego Ernesto Maldonado. Gracias. Aquí Diego estoy. Ernesto Maldonado. Aquí estoy. Léame la diapositiva, por favor. Léamela, por favor. Época moderna. Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. La Habana, 13 de abril de 1865 al 24 de agosto de 1951. Fue un abogado, jurista y político cubano. Promovió la existencia de una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Es por esto que durante el Sexto Congreso Panamericano, celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana, se adjunta en el anexo Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código de Bustamante. Fue nombrado en 1908 miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, y en 1921 fue nombrado juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
establecida por la Sociedad de Naciones, así como la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba. Muy bien. Entonces, este es el autor del Código de Bustamante, que nosotros vamos a estudiar en la siguiente clase. Para la siguiente clase quiero que tengan a la mano el Código de Bustamante, que es lo que vamos a analizar en la lección 4, que por cierto ya les mandé la invitación. Vamos a estudiar primero la teoría de la conexión, que está en el libro de Laios Ochaita, que ya se la voy a mandar al WhatsApp y ya se la voy a dar aquí. 2, vamos a estudiar la Constitución de nosotros, que eso no lo hemos visto. Vamos a empezar ya. No hemos visto la Constitución, ¿verdad? Vamos a empezar viendo la Constitución. Vamos a empezar viendo el Código Bustamante. Primera parte. De ahí, en la siguiente clase de la misma semana, vamos a hacer un desglosamiento de todas las leyes especiales y cómo esas tienen que ver con el Código Bustamante, el trabajo que ustedes están haciendo. Dentro de esta época moderna, ¿verdad? Vamos a separarlo ahora de la escuela anglosajona. La escuela anglosajona se divide en dos autores. Joseph Story, Albert Bain dice: esta le da como un sistema de solución a todos los problemas anteriores y se enfoca sobre todo en comitas gentium. Dice, comitas gentium solo debe darse bajo convenio con otros países. Respecto de la soberanía de los estados, es competente para regular los actos jurídicos y personales que actúan entre ellos. Ningún estado puede, por medio de la ley, regir actos o cosas situadas fuera de su territorio. Decía Albert Bain. Dice, los tribunales de un país no están obligados a aplicar las leyes extranjeras. El reconocimiento que se hace no es por ley, sino por derechos adquiridos. La aplicación de normas extranjeras no es por conveniencia ni por cortesía, es un asunto de justicia. Mientras el derecho haya sido debidamente adquirido bajo la ley de una nación civilizada, es reconocido ordinariamente y puesto en ejecución por la Corte inglesa. Conclusión respecto a comitas gentium. En la escuela holandesa, el comito gentium o cortesía se aplicaba por costumbre el convencionalismo, ¿sí? No porque estuviera regulado en la ley. En la escuela anglosajona sí se aplica comitas gentium, pero debe darse ambos casos, tanto para Dice como para Story, por convenio con otros países. ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Comprenden esta prerrogativa? Hola, le escucho. Hola. ¿Sí les escucho? Se cortó la transmisión. Veamos. Hola, compañera. No sé qué pasó con la transmisión. ¿Me escuchan? Sí. No, lo que pasa es que apreté el micrófono por accidente, pero sí se escucha. Y sí se entiende. Vaya, vaya. Ok, vaya. Vaya, entiende. Repasemos mentalmente como en inglés. Vaya. Diego Ernesto Maldonado. ¿Está ahí? Dígame, Lick. Escuela italiana. Rápido. ¿Cuál es la premisa principal? Divide el derecho real con el usufructo y el Personal. personal. No. Nadie habla de usufructo. Nadie habla, ningún autor nos habla Perdón, de usufructo. está Ninguno. sí. Voy a tomarlos de acá. Va, Diego, otra vez. En italiano hablamos de reales y personales. Hasta ahí. Sí. Y la aplicación que el inmueble se rige por la ley del lugar donde se encuentra ubicado. Va, otra vez. Italiano. ¿Cuál es? Se rige por el lugar. Estamos de derechos reales y personales. Ajá. Y en ¿Y? los personales. ¿Y? No. escucho ¿Y? bien, se me corta. Punto y aparte. ¿Qué más? Y Sí, los se me corta. inmuebles. No lo escucho bien. Sí, pero te escucho bien. Los inmuebles se rigen. Por el lugar donde están ubicados. Vaya, espérenme. Sí, vaya, miren. Les voy a explicar algo. Mi objetivo principal no es que se termine la hora y que bien se acabó. No, yo quiero que entendamos bien, vaya, sin ver ninguna diapositiva. ¿Qué es lo que hemos visto? Vaya, compañero Diego, te voy a explicar bien. Nosotros tenemos escuela italiana, escuela
francesa, escuela holandesa y anglosajona. La época moderna, déjenmela a un lado. Premisas principales de la escuela italiana. Alejandra Carolina, ¿cuál es? A ver, aquí están conectados. ¿Qué pasó? María Teresa. Aquí, Lee. Premisa principal de la escuela italiana. Que se dividían en territoriales, personales y que el inmueble se regía en el lugar en el que estaba ubicado. Muy bien. Gustavo Fernando. Tranquilo. Francesa, premisa principal. Agregaba lo que eran una categoría especial, que eran los mixtos. Es correcto. La holandesa. Marcelo Salvador. Marcelo. Notando acá. A ver. Mari Luz Asunción. A ver. Licenciado. Señores, despertemos. Hola. Ana Elsie, dime. Sí, no sé si me equivoco, pero creo que la premisa principal de la escuela holandesa es que esta ya como incorpora el Comitas Gentium. Correcto. ¿Y qué pasa con el Comita Gentium? ¿Así? Que decía que esta se debía aplicar por cortesía. Sin necesidad de Espérenme, contactar entre ellos. Lo voy a explicar así en línea recta. Deje de estar viendo el teléfono o de estar platicando. Ponga atención a lo que le voy a decir. Fíjese bien. Escuela italiana, territorial y personal. Escuela francesa, lo mismo. Lo único que incorpora lo mixto. La holandesa incorpora el Comitas Gentium. Habla de territorialidad absoluta. La Comitas Gentium o cortesía, pero no necesariamente debe estar regulado en ninguna legislación. Se aplica por costumbre del convencionalismo. La anglosajona sí aplica el Comitas Gentium, pero debe estar regulado en un tratado o convención. ¿Se entiende? Vamos a ver. Moisés Oswaldo. Sotelo. ¿Tienes acceso al micrófono? Sí, licenciado. Diferencia entre holandeso y anglosajona. En que el Comitas Gentium en la holandesa no tenía que estar regulado y en la anglosajona pues ya se aplica a estar regulado en un tratado. Muy bien. Reinaldo Alejandro. ¿Tienes acceso al micrófono? Señores, ¿dónde están? Bueno, si vamos anotando. Rudy Adonai. Aquí estoy. Diferencia entre holandesa y anglosajona. ¿Cuál es? Si no mal recuerdo, y según lo que entendí, es cómo se aplica el Comitas Gentium. Comitas Gentium, 2 puntos, o llamado como con C. Cortesía. Señores, no me están poniendo atención. ¿Qué están haciendo? Vamos a ver. Ya vamos a hacer que enciendan las cámaras para la clase.
como que somos niños de 4º grado, disculpen lo que les diga. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Pongamos atención, pongamos atención. Es broma, no vamos a encender las cámaras, confíen ustedes, todos aquí ya tienen DUI, aquí no vemos menores de edad. O sea, yo no gano nada, como les digo, de pasar la hora. Yo quiero que usted entienda esto, si no, no puedo pasar. O sea, es un pecado que no entendamos eso. Vamos a ver otra vez. Bueno, creo que con la explicación se ha entendido un poco lo que hemos dicho. ¿Se han entendido las diferencias? Silic. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Si yo les pregunto eso en el examen, recuerden que el examen tiene cerca de 2 horas. Así de que nosotros como tal, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver estas diferenciaciones. Vamos a ver. Ya para ir cerrando también, el libro de Larios Ochaita y también nuestro programa de estudio nos exige acerca de la codificación o tratados. Veamos esto. Lo vamos a dividir entre tratados y lo vamos a dividir en conferencias. Estos son los principales tratados que se dieron. A ver, compañero Reinaldo Alejandro Martínez, otra vez. ¿Está por ahí? Jessica Abigail. Orellana. Silic. Léame la diapositiva, por favor. Ok. Entre los instrumentos representantes de ese trabajo tenemos A. El Tratado para establecer reglas uniformes de derecho internacional privado, conocido como Tratado de Lima de 1878, aunque no alcanzó el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. B. Los tratados de Montevideo de 1898 son los siguientes: Tratado sobre Derecho Civil Internacional, Tratado sobre Derecho Penal Internacional, Tratado sobre Derecho Comercial Internacional, Tratado sobre Derecho Procesal Internacional. Estos 4 tratados tienen el mérito de haber entrado en vigor y de permanecer todavía entre Argentina y Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Colombia no se adhiere al penal internacional. 5. Tratado sobre propiedad literaria y artística. 6. Tratado sobre patentes de invención. 7. Tratado sobre marcas de comercio y de fábrica. 8. Tratado sobre ejercicio de profesiones liberales. 9. Protocolo sobre las aplicaciones de las leyes extranjeras. Estos 5 últimos instrumentos han sido ratificados por varios países americanos y tienen el mérito de que a los mismos se han adherido algunos países europeos. C. Tratado de Montevideo. Estos tratados que estamos viendo acá, estos tratados que estamos leyendo la compañera acá, son los antecesores o los abuelitos, podemos llamar, de los tratados que ustedes están estudiando hoy, de los convenios interamericanos. Leamos el C, por favor. C. Por favor. Tratados de Montevideo de 1939-40. Tuvo 2 etapas. En la primera se firmaron 1. Tratado sobre asilo y refugio político. 2. Tratados sobre propiedad intelectual. 3. Tratados sobre el ejercicio de profesiones liberales. En la segunda se firmaron tratados de derecho civil internacional. 5. Tratado de Derecho Penal Internacional. Estos instrumentos poseen al día los tratados antes firmados en 1888. Además, 6. Tratado de Derecho de Navegación. Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional. 7. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional. 8. Tratado de Derecho Procesal Internacional.
Hasta hoy en día, ninguno de los tratados firmados en 1939-40 han conseguido el número de ratificaciones necesarios para su entrada en vigor. Bien, estos son de los principales tratados para que se manifieste lo que es la codificación del derecho internacional. Pero luego nacieron otras conferencias, ¿sí? A ver, alguien que me quiera ayudar con la lectura de las conferencias, solo son 2 láminas. Yolik. ¿Apellido? Domínguez Zelaya. ¿Apellido? Domínguez Zelaya. Ok, léala, por favor. Primera conferencia Dice panamericana. Domínguez, Larisa. Sí. Primera conferencia Lea, por favor. Washington, 1889-90. Número 1. Convenio para la formación de los Códigos de Derechos Internacional Público y Privado de América. Número 2. Convenio para la protección de las obras literarias y artísticas. 3. Convenio para el ejercicio de las profesiones liberales. 4. Tratado sobre extradición y protección contra el anarquismo. 5. Tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica. 6. Convención relativa a los derechos de extranjería. Continúe. Tercera conferencia panamericana, Río de Janeiro, 1906. 1. Convención que fija la condición de los ciudadanos naturalizados que renuevan su residencia en el país de origen. 2. Convención sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y comercio y propiedad literaria y artística. 3. Convención sobre codificación del derecho internacional público y privado. Literal C, Cuarta Conferencia Panamericana, Buenos Aires, 1920. 1. Convención sobre propiedad literaria y artística. 2. Convención sobre patentes sobre propiedad, Convención sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales. 3. Convención sobre marcas de fábrica y de comercio. Literal D, Quinta Conferencia Panamericana, Convención sobre protección de marcas de fábrica, comercio y agricultura y nombres comerciales. Literal E, Sexta Conferencia Panamericana, La Habana, 1929. 1. Convenio sobre Derecho Internacional Privado, que dio como principal resultado el Código de Derecho Internacional Privado. Hoy en día en vigor entra la mayoría... Hasta ahí. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ese código de la sexta conferencia. El código de Bustamante. Código de Bustamante. Bien, código de Bustamante. Va a continuar de punto y coma. La revisión. La revisión de ese instrumento se inició en 1950 y ya dio sus primeros frutos, como se explica más adelante en ese mismo texto. 2. Convención sobre condición de los extranjeros. Literal F, Séptima Conferencia Panamericana. 1. Convención sobre nacionalidad. 2. Convención sobre nacionalidad de la mujer. 3. Convención sobre extradición. Muy bien. Ustedes ven entre todos estos que estos son los principales convenios que surgieron a raíz de la codificación del derecho internacional privado. Nosotros vamos a tomar la sexta conferencia porque en la otra clase vamos a analizar el código de Bustamante. Vaya, ¿qué es lo que van a leer para la próxima? Quiero que no van a leer el código de Bustamante, solo quiero que lo revisen, porque por cierto que ya lo están haciendo, porque están haciendo su trabajo, pero quiero que lo revisen, quiero que se familiaricen con él. Tratar de ahí de extraer cuáles son los elementos o premisas principales para poder tener por claro, ¿verdad?, cómo es que se encuentra. Hay varios videos en YouTube, pero yo quisiera agregarles un video en la plataforma que fuera un poco más corto, porque videos casi de 17 minutos es mentira que alguien lo va a leer. Pero un video de unos 5 minutos es bastante bueno. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para pasar a la lección 4. ¿Todo está bien? Espero que sí.
Muy bien, excelente, Gustavo. Bien, vamos a concluir entonces. Nos vemos entonces en el caso del grupo 5 hasta, quiero ver, hasta mañana, ¿verdad? A las 4, no, mañana no. Ya tuvimos nuestra tutoría el día de ayer, ¿verdad? ¿Es correcto? Hasta la otra semana, En el Alex. Sí, caso del ya la grupo tuvimos el día de ayer. del 7 al 12 sería la otra semana. Así es. Bien, así quedamos entonces. Nos vemos hasta el día martes. Cuídense, bendiciones. No olviden Gracias, conectar la Lidia. llamada. Buen día. Adiós, Lick. Gracias, Buen Lick. día. Feliz día. Gracias.